su programa de todos los miércoles, Entre Ingenieros, siempre con un invitado especial y con un tema que genera reflexiones o en todo caso implica una complementación a los saberes previos que ustedes poseen. Es un programa que está en la entrevista 139. Iniciamos esta labor en el mes de febrero del año 2021. Y seguimos en el aire y el programa se enriquece por la calidad de los invitados, por los temas que ellos comparten con ustedes y obviamente por la gran sintonía que tiene este programa, que se fortalece por cuanto cada uno de ustedes nos obsequia su tiempo, su fidelidad, su sintonía. Algunos de manera directa, como ahora, y otros lo van a ver en la grabación. El día de hoy es un día muy especial por cuanto tengo el privilegio de tener como invitado a una excelente persona, a un excelente profesional que contribuye permanentemente a poder difundir y promover algo que el país necesita, que nuestra sociedad necesita: los principios, los valores, la ética. Me refiero al magíster Elvis Fernando Tacillo Yauli. Él es magíster en docencia universitaria, licenciado en educación, es coordinador del curso de ética y filosofía política en la Universidad Nacional de Ingeniería y en particular en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Es un docente a tiempo completo y además es un conferencista, es un promotor de todos estos temas que hoy requiere la sociedad. También es docente en la Universidad Nacional, fue docente en la Universidad Nacional de San Marcos, también en el área de filosofía, de ética y de todos esos temas que son requeridos hoy por toda la sociedad, por todas las organizaciones. Tanto así que ahora el magíster Elvis Fernando Tacillo es un capacitador en el sistema de implementación antisoborno en concordancia con el ISO 37001, versión 2016, que se está implementando en la Universidad Nacional de Ingeniería, particularmente en las unidades de tesorería y economía, y así como en la unidad de abastecimiento. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la ética profesional en el siglo XXI. Elvis, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, estimado Antonio. Un gusto de poder compartir contigo estos temas que son tan importantes, de igualmente con tu audiencia y tu distinguido público que permanentemente te sigue. Estoy a tus órdenes, Antonio. Bueno, Elvis, la primera pregunta es: ¿qué debemos entender por ética? Porque se escribe, se escucha, se lee, escuchamos, pero ¿cuál es el concepto correcto? ¿Cómo debemos entender y comprender la ética? Podemos definirla de la siguiente manera. Podemos decir que la ética básicamente es una disciplina filosófica y cuya finalidad, digamos, es desarrollar las buenas costumbres dentro del bien. ¿Y qué se entiende dentro del bien, no? Se entiende de que todos debemos estar bien, no solamente uno. Y en ese sentido, pues, los valores juegan un rol fundamental al momento de comportarse. Rescatar eso que debemos hacer en nuestra vida diaria, en el sentido del respeto por la humanidad, por el ser humano en sí, ¿bien? De tal manera que este comportamiento que debemos tener se extienda hacia todos finalmente. No es un deber normativo, es un deber personal, pero a su vez lo más humano posible. De tal manera que este comportamiento finalmente se convierte en un ejemplo para todos, sin excepción, pero dentro del bien, no dentro del mal. Y eso no es relativo. Cuando hablas del bien, del mal, ¿por qué o hay una acepción que podamos emplear al decir que la ética es algo positivo y lo antiético es algo negativo? ¿O no concuerda esa expresión? A ver, la ética, digamos que
Cuando hablamos naturalmente de ética, esto está enlazado hacia el bien, es decir, a lo bueno, es decir, a lo positivo. Correcto. Lo contrario es lo negativo. Por ejemplo, si nosotros tomamos, a ver, una idea de lo bien que nos debemos sentir todos cuando se produce un determinado hecho. Por ejemplo, si alguien nos dice la verdad y nosotros le creemos a esa persona y de pronto con el tiempo nos damos cuenta que nos mintió, entonces nos sentimos mal y ya no confiamos en esa persona. Entonces el mal no solamente es para uno, sino también es para el otro. Bien, a diferencia de decir la verdad. Bien, ahora, lógicamente hay que saberla decir, que es muy distinto, porque hay verdades que lamentablemente duelen, pero hay formas de decirlo. Pero si nosotros descubrimos que esa persona ha sido sincera con nosotros, entonces nosotros nos vamos a sentir bien. Y también esa otra persona se va a sentir bien con nosotros porque sabe que no nos ha mentido. Entonces, digamos que son esas buenas costumbres que nosotros debemos practicar, en este caso la verdad. Y también a veces hay un cruce de conceptos o definiciones cuando se emplea como sinónimos la moral y la ética. ¿Son sinónimos o no son sinónimos? También hay un conflicto ahí, ¿no? Hay una serie de definiciones que se establecen y en realidad son muy parecidos y los filósofos pues establecen incluso la misma definición tanto para la una como para la otra. Y lo que debemos hacer pues es deslindar necesariamente entre la una y la otra. Se sabe que la ética pues es una disciplina filosófica, de hecho, y que digamos se vale de las acciones que el hombre tiene en su vida cotidiana para poder establecer ciertos principios. Entonces, en ese sentido se vale de la conducta moral para criticar, para saber si esta es buena, si esta es mala, o si se quiere es una conducta moral o es una conducta inmoral. Entonces, como que la moral es el objeto de estudio de la ética, y la ética es la que teoriza este conjunto de acciones de los seres humanos. ¿Bien? Entonces, para deslindar una del otro. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la evolución o desde cuándo la humanidad tiene este referente para su comportamiento denominado ética? ¿Desde dónde se remonta? Haznos un poquito de historia, por favor. Por supuesto. Lo que pasa es que no hay una fecha exacta desde cuando el hombre en realidad empieza a establecer una diferencia entre aquello que es bueno y aquello que es malo, ¿no? Lógicamente el hombre a través del tiempo, en tanto empezó a reunirse en sociedad, empezó a deslindar entre aquellas acciones que son buenas y aquellas acciones que son malas. Y empieza, digamos, a establecer ciertas normas de convivencia. Bien, eso en realidad no se sabe cuándo sucedió, pero de lo que sí se sabe, digamos, acerca de la ética, es que esta nace o se origina en el siglo V, siglo VI antes de Cristo, específicamente en la ciudad de Atenas, que era una de las ciudades-estado de Grecia. Bien, y es donde justamente se reflexiona acerca de las buenas costumbres, gracias al desarrollo del conocimiento filosófico, donde se empieza a reflexionar acerca de la conducta del hombre. Y una de las virtudes fundamentales que los griegos establecen para ese tiempo, básicamente era la valentía, ¿no? Y por necesidad también al mismo tiempo, ¿no? Uno de los valores fundamentales, importantes para ellos, puesto de que ellos andaban en guerras. Entonces, el valiente era la persona más virtuosa en ese momento. Otra virtud importante para ellos también era la excelencia. Para los griegos lo fundamental era el desarrollo del conocimiento, y eso ellos lo tenían claro, pero el conocimiento bueno, o sea, no es conocimiento por conocimiento, como hoy en día de pronto se puede creer, no, el conocimiento bueno es aquel que ayuda a tener conocimiento, pero que ese conocimiento a su vez, de manera reflexiva, sirva para un buen comportamiento, y eso va a ayudar o ayudaba a su sociedad. Si bien es cierto, digamos, los griegos pues habían avanzado enormemente en comparación a cualquier otra cultura de su tiempo, a tal punto que hasta hoy en día todavía seguimos hablando de los griegos y todavía sus principios, muchos de sus principios siguen rigiendo en nuestra sociedad, como es el desarrollo del conocimiento, por decir, por eso no se ha acabado, incluso la tecnología ya venía de ellos, ¿no? La excelencia era fundamental para ellos, es decir, ser cada vez mejor, como seres humanos, como sociedad,
como Estado, etcétera. Bien, entonces son los griegos los que fundan la ética. Dime, y también ha habido corrientes que han intentado explicar de diferentes formas a lo largo de la evolución de la humanidad, a través de diferentes corrientes filosóficas, lo que es la ética, lo que son los principios y los valores. Así es, efectivamente, ¿no? Dentro de la ética, digamos que, a ver, hay algunas teorías fundamentales importantes, ¿no? Que podríamos tomar en cuenta, pero también no solamente para explicitarlas y decir, pues bueno, este puede ser un buen camino. Hay que recordar lo siguiente, en filosofía no hay una respuesta última, y menos en ética. Por lo tanto, hay propuestas, digamos, que son más extensivas, más fuertes, en comparación a otras que de pronto tienen argumentos más débiles, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la teoría de la virtud acerca de la ética, es muy interesante en la medida de que las personas virtuosas, o sea, aquellos que asumen las virtudes, lo que hoy nosotros llamamos como valores, como honestidad, responsabilidad, ¿no? Justicia, etcétera, cuando las personas practican, digamos, estos valores en su vida diaria, les permite estar más tranquilos con su conciencia y no estar preocupados por el qué dirán, si los descubrirán de pronto porque no han dicho la verdad, porque han sido deshonestos, etcétera. Bien, y en esa medida se sienten más complacidos y se sienten más felices, puesto de que no están, como se dice, a salto de mata. Bien, a diferencia de aquellas personas que no lo hacen y están mayormente o más preocupadas, a no ser pues que ya se hayan adaptado bastante bien a todo ello y tengan una buena memoria como para poder recordar todos aquellos hechos que lo han hecho y que mienten a la vez, ¿no? Bien, ahora, hay otra teoría que también es interesante, tanto la teoría subjetiva como relativa, que, digamos, colindan entre sí, están relacionados entre sí. Es decir, de pronto aquellas personas que ante un cierto hecho, digamos que pueden decir que una acción es justa, frente a otras personas que pueden decir que esa misma acción es injusta. Bien, esto viene pues desde hace mucho tiempo, desde Protágoras, ¿no? Que él decía, pues el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, el hombre tiene la razón, y si un hombre tiene razón, el otro hombre también tiene la razón, y el otro hombre también tiene la razón. Pero esas no son verdades, y ese es el gran problema. Por ejemplo, para algunos, hoy en día, pues matar es algo normal y está bien, y cada vez lo vemos esto con mayor frecuencia, y eso es un problema. Pero eso no es algo bueno, eso termina siendo algo malo. No se puede atentar contra la vida de las personas, bien, ya sean menores de edad, mayores de edad, quien sea. Para algunos incluso es hasta un juego en algunos lugares. Y eso, por ejemplo, es la aplicación de una teoría ética relativa, lo cual de alguna u otra manera afecta a todas las personas. La teoría del deber, que es hace un momento, tiene que ver con el deber que nosotros tenemos como seres humanos y con la humanidad, que es muy distinto, que no es un deber normativo, sino que es un deber que nosotros desarrollamos en el momento que se nos presenta de pronto una determinada acción. Por ejemplo, si nosotros encontramos un maletín con $1.000.000, entonces pues lo primero que se podría pensar es que se tiene que llevar uno el $1.000.000, porque si no es un tonto, ¿bien? Y otras conjeturas que le puedan dar a la persona si no se lo lleva hoy en día, ¿bien? Si se lo lleva de pronto resulta ser un héroe, qué bonito, ¿no? Bien, pero la pregunta es, en realidad, ¿a quién le pertenece ese millón? ¿A alguien se le olvidó? De pronto es de un empresario que tenía que pagar los tributos, el sueldo de sus trabajadores, ¿bien? Y de pronto le asaltaron y tiraron el maletín y alguien se lo encuentra y de pronto nadie lo sabe, pero sin embargo él lo sabe. ¿Cuál es su compromiso consigo mismo y con la sociedad, con los demás, con los seres humanos? Entonces, aquí viene eso del deber. ¿Qué debo hacer en ese momento? ¿En quién debo pensar? ¿Debo pensar en mi bienestar? Sí, está bien pensar en su bienestar, pero cuando digo y los demás, ¿quiénes se ven afectados por ese hecho? Se ven afectados mucha gente, se ven asaltados mucha gente, y es ahí donde es un problema. No solamente, digamos, ahora en el primer caso en donde se beneficia el sujeto, sino también en donde los demás son perjudicados. O sea, es pensar en todos, sin excepción. ¿Y cuál es mi deber? Mi deber sería denunciarlo, mi deber sería buscar a esa persona de pronto
al cual le pertenece ese millón, denunciar públicamente, etcétera. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, entonces estamos yendo contra la sociedad, contra la humanidad. Entonces, la humanidad es fundamental en ese sentido. Y en ese sentido los valores de honestidad, ¿no? Bien, entonces, este último me parece que es interesante en la medida de que eso no solamente lleva a la felicidad a un sujeto, a una persona, sino también se extiende hacia los demás. ¿Qué debo hacer ante esas circunstancias? Últimamente, como tú muy bien lo acabas de mencionar, somos testigos de una violencia, una inseguridad y un desprecio por la vida en estos últimos 2 años se ha acentuado, y somos testigos de algo que jamás hemos observado en nuestra niñez, adolescencia, juventud o adultez. Pero sin embargo, no hay día en nuestro país, acá en Lima, que no tengamos acceso a información de secuestros, de sicariato, de extorsión, de tantas cosas que pareciera que se están volviendo normales, porque va con tanta frecuencia que se están convirtiendo ya en un hábito de poder escuchar o leer o visualizar ese tipo de noticias. ¿Por qué crees tú que en las personas, en estas generaciones, estos conceptos como el de la ética se han ido diluyendo en el tiempo? A ver, hay algo más que explicar en ese sentido, con un poco más quizás de profundidad, ¿no? Considero que, por ejemplo, los seres humanos están dejando de lado la espiritualidad y están priorizando la materialidad. Y ese es un gravísimo problema, ¿no? En el siguiente sentido, en el sentido que lo material, cuando la persona se centra en lo material, ve como medio todo, absolutamente. Es decir, como un medio para lograr sus objetivos, su finalidad, ¿no? Por ejemplo, quiere ir al cine, necesita plata. Así que, bueno, pues voy a la billetera de papá y le quito mientras no se dé cuenta, bacán, y finalmente no interesa lo demás, ¿no? La cosa es que se satisfaga, ¿no? Esa idea, ¿no? Ese querer, ¿no? Bien, eso comienza por ahí más o menos. Dentro de la sociedad sucede eso también. A ver, cuando uno va de pronto con el carro y de pronto le para un policía porque se pasó la luz roja, porque no tiene bebé, etcétera. Entonces, ¿cuánto está la multa? 500 soles. Bueno, pero si pago 20 soles para la gaseosa, entonces bacán, pues, ¿no? Bien, entonces ya me ahorro, ¿no? Pero el detalle es que esa actitud se extiende finalmente, o sea, se va desarrollando una extensión de esa acción. Y eso ya no solamente lo hace uno, sino lo hace dos, lo hace tres, lo hace cuatro, lo hace cinco, lo hace seis y así sucesivamente. Ahora bien, con respecto, digamos, a los hechos de muertes que están sucediendo en nuestro país, hay que recordar lo siguiente. Más o menos en los años 60 o 70, por ejemplo, casi no había este tipo de acciones. Y vamos a suponer que una violación o una extorsión o un homicidio, pues la noticia duraba 3 meses, 6 meses, 1 año a veces. Entonces el periodismo no tenía chamba, ¿no? Sin embargo, ya a partir de los 90 más o menos, empieza a sonar fuerte, sobre todo Trujillo, Arequipa, si no me equivoco, Lambayeque, Piura, con fuertes dosis de extorsión a los pequeños empresarios, a la sociedad, etcétera. Cosa que nadie lo quería escuchar aparentemente. Pero eso llega más o menos a Lima 2005, 2007, algo por ahí, ¿no? Empiezan las extorsiones, especialmente en el Callao, y se va difundiendo poco a poco y se va dejando. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que lamentablemente, pues, cuando los administradores de justicia, la misma policía, no digo que todos lo sean, lógicamente hay gente muy honesta, ¿no? Pero lamentablemente empiezan por algunos y eso se va extendiendo. Y eso es lo que ha pasado, se ha extendido lamentablemente, pues, en nuestro país, más aún con la migración extranjera que ha sido muy fuerte últimamente y sobre todo, pues, de aquellos delincuentes que han venido del extranjero, ¿no? Se ha masificado
Hay que recordar que en el Perú hace poco, estamos hablando de pocos años, 2 o 3 años atrás, no moría 30 personas por día o 15 personas por día. Y si había algún homicidio, pues era muy fortuito. No digo que no habían, digamos, 2 o 3 al día aproximadamente, ¿no? Entonces, es eso lo que pasa. Hay un problema, digamos, de ética en ese sentido, en los distintos niveles del servicio público, pero también dentro de la sociedad, en donde se prioriza básicamente lo material y se ha dejado de lado lo espiritual, porque supuestamente no sirve para nada, o no nos sirve para comer, etcétera, pero es fundamental para una armonía social. El título de esta entrevista es La ética profesional en el siglo XXI. Entonces, ¿hay varias éticas o hay una ética que es transversal para el profesional, para el que no lo es, para la gente que no ha accedido a una educación, a una instrucción? ¿Cómo es el tema, Elvis? A ver, yo considero de que hay una sola ética, no hay varias éticas. O sea, la ética en sí engloba todo lo que se debe hacer bien, sin excepción. Bien, pero que a su vez esta se puede clasificar dentro de sí, ¿no? En una ética profesional, por ejemplo, ¿no? Y como tal, también habla, digamos, de cómo regular las buenas conductas, o tiene principios para regular las buenas conductas. Y en ese sentido, digamos que la ética profesional está enmarcada o tiene ciertos principios fundamentales, ¿no? Como es buscar no solamente el bien personal, sino también el bienestar social. Un profesional que actúa bien definitivamente afecta con su conducta a otros necesariamente. Y en ese sentido, digamos que yo encuentro 2 puntos fundamentales para todo profesional. Uno de ellos es la excelencia y a la vez va de la mano con la educación. Ahora, ¿por qué la excelencia y por qué la educación? Porque hoy en día, en una sociedad del conocimiento en el cual nosotros estamos inmersos, tenemos que estudiar prácticamente desde que nacemos hasta que morimos. Platón decía que la educación no empieza después que el hombre nace, sino empieza cuando ya éste está formado, es decir, cuando ya tiene la capacidad de poder aprender. Y eso sucede en el vientre de la madre necesariamente. Desde ahí ya empieza el ser humano a aprender. ¿Pero aprender qué? Aprender conocimientos, es decir, aprender saberes, pero también informaciones. Y son los saberes, esos conocimientos de distintos tipos que van a afectar de alguna u otra manera nuestra forma de comportamiento a través del tiempo. En este aprender, digamos que el ser humano va cada vez mejorando más. No solamente en modo de pensamiento, hay que recordar que el ser humano generalmente se le reconoce 3 etapas. Tenemos la etapa del joven, la etapa del adulto y la etapa del viejo. Y que no se piensa de la misma manera, sino que se va variando en el tiempo. ¿Gracias a qué? Gracias a sus experiencias y gracias a sus conocimientos. Y eso tiene que ver con un elemento fundamental que es la adaptación. Este elemento fundamental que es la adaptación está relacionado básicamente al hecho de que nosotros como profesionales tenemos que adaptarnos a los cambios sociales, a los cambios científicos, a los cambios tecnológicos, y estos nos van a exigir conocer, digamos, otras herramientas, otras experiencias, otros ámbitos y de aplicación también para poder mejorar, y donde la educación juega un rol fundamental. Y la educación no solamente, digamos, básica, que es la que tiene que variar también y adaptarse a los tiempos, sino y sobre todo la educación universitaria, que es fundamental para esos cambios. Y la universidad también tiene que adaptarse a esos cambios. Entonces, la adaptación va a jugar un rol fundamental permanentemente. Se habla ahora del progreso profundo, permanente y avasallador de la tecnología. ¿De qué manera estimas tú, Elvis, que eres un gran conocedor, un estudioso, que la tecnología en su desarrollo de pronto ha mermado el que los seres humanos hagan un alto
y generen una autorreflexión para evaluar sus actos y poder ellos de pronto reorientar sus actitudes, como tú decías, hacia el bien común, no solamente hacia el bien personal, porque pareciera que vivimos una sociedad o una generación absolutamente egoísta. Cuando nosotros hablamos del ser humano, el ser humano ha desarrollado varios conocimientos, ¿no? Entre ellos tenemos el conocimiento vulgar, el conocimiento religioso, conocimiento científico, conocimiento filosófico, el conocimiento tecnológico. O sea, todo eso le pertenece al ser humano. El detalle, digamos, está en el hecho, en cómo es que creamos la tecnología, en cómo es que utilizamos la tecnología, ¿no? Y cuáles son las utilidades de la tecnología en sí. A ver, con esto quiero decir lo siguiente: el ser humano no solamente debe ser educado de un solo lado, sino debe tener de todo, para que sea, digamos, no quiero utilizar el término integral, pero es tener, digamos, los conocimientos que debería tener un ser humano para ser más equilibrado en ese sentido. Es decir, vamos a suponer, si solamente, a ver, en el extremo, vamos a suponer que a los estudiantes desde básica regular hasta la universidad solamente les enseñamos matemática, ¿no? Entonces, las demás disciplinas científicas, filosóficas, ¿no? No tendrían asidero en esa persona. Entonces, la formación debe abarcar los diferentes campos que el hombre ha desarrollado a través del tiempo, según las necesidades, según las prioridades, pero no se pueden dejar de lado ¿bien? De tal manera que el ser humano valore todos esos campos del conocimiento. Vamos a suponer que una persona no estudie, por ejemplo, un curso de filosofía o como de ética que llevamos, entonces su reflexión no va a ser la misma. Y estamos hablando de un curso de ética donde no se priorice, digamos, un solo enfoque o una sola teoría, sino las diversas teorías para poder reflexionar acerca de estas, ¿no? Y ser críticos. El ser críticos no es, pues, ser negativos en ese sentido. Bien, entonces, el ser humano en el tiempo debe darse cuenta de eso, debe darse cuenta de que en realidad no es solamente estudiar tecnología y hacer tecnología, sino saber, por ejemplo, las normas establecidas dentro de las investigaciones tecnológicas para desarrollar justamente tecnología. La utilización de la tecnología para hacer cambios en nuestro ambiente. Bien, no se puede, por ejemplo, clonar a un ser humano. Eso es algo indebido. Utilizar la tecnología para eso, pues, nos traería problemas, ¿no? A ver, desarrollar el ser humano más perfecto y clonarlos, pues nos traería un gravísimo problema, como ya se ha notado, ¿no? Y como, bueno, hay muchas discusiones sobre eso, ¿no? En la medida de que ese ser humano, al darse cuenta que es perfecto, pues, bueno, pues va a discriminar a los demás y hasta los va a destruir porque son imperfectos. Bien, un solo hecho de razonamiento nada más. Bien, entonces, la ética ahí juega un rol fundamental hoy en día, hoy más que nunca todavía, porque hoy en día cuando se hacen las investigaciones, ya sean artísticas, ya sean filosóficas, ya sean científicas, ya sean tecnológicas incluso, hoy en día pues es necesario que, por ejemplo, se lleven las citas, que todas estas investigaciones tengan citas, y por una razón muy sencilla, porque la persona que lo está desarrollando de pronto no ha creado algo nuevo, no hay una teoría nueva, sino que está repitiendo lo que otro ha hecho. Y en ese sentido el conocimiento camina, ¿no? O sea, el ser humano en realidad hoy en día descubre cada vez menos, en la medida de que hay mucho de lo que se dice ya está descubierto. Entonces lo que hace uno básicamente es tomar lo que otros han hecho para volverlo a repetir, lógicamente de una manera sistematizada, racionalizada y lógicamente con las citas respectivas. Y es eso lo que ayuda, digamos, a mejorar el conocimiento y también al ser humano. Es decir, no es que la tecnología reemplace al ser humano finalmente, sino es que el ser humano se vale de la tecnología para en cánones éticos poder desarrollar nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevos productos. Bien, y un claro ejemplo es Japón. Japón ha desarrollado
bastante tecnología, bastantes productos tecnológicos, pero no ha decaído en comparación a otros países en cuestiones éticas y morales. Justamente, ya que mencionas ello, Uh-huh. ¿hay sociedades más éticas que otras? ¿Se asocia esas sociedades con mayor práctica de los conceptos éticos a su desarrollo como país, como nación, como sociedad? ¿Tiene relación con el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo? Sí, o sea, de eso hay bastante información, ¿no? Cuando nosotros hablamos de países de primer mundo, pues, si se quiere, sí hay corrupción, nadie puede decir que no, pero la corrupción es mucho menor en comparación a países del tercer mundo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Japón es uno de ellos. Si bien es cierto, existen incluso organizaciones criminales, no se puede tapar el sol con un solo dedo, existen también problemas de los valores, pero estos son mínimos en comparación a otros países, ¿no? Bien, alguna vez creo que te contaba el hecho de que en Japón, cuando en algunas ciudades donde hay bastante lluvia o de pronto les llega la noche, los japoneses dejan sus bicicletas afuera de su casa, ¿no? Y cualquiera que pasa por ahí lo agarra, lo recoge y, bueno, va a su casa con esa bicicleta y al siguiente día lo deja en su sitio, ¿no? Eso no pasaría acá en Lima, ¿no? O en el Perú, ¿no? Bien, o lo otro es que si alguien, por ejemplo, olvida una billetera o algo parecido, nadie lo recoge. Nadie dice, bueno, yo lo vi primero, ¿no? O algo parecido, ¿no? Lo dejan ahí porque ellos están pensando que esa persona que lo olvidó va a regresar y se lo va a llevar. Bien, entonces, es el modo de pensamiento y la cultura que ellos tienen y que es bastante antiguo también esto, ¿no? Ahí se habla de lo que es la cultura débil y la cultura fuerte. Así es, algo de eso es, ¿no? ¿No? Así es. Hablando ya del ámbito netamente profesional, se pensaría o se pensaba que estos actos de corruptelas, de sobornos y de coimas y de todo aquello que no es correcto, pertenecían de repente a las personas que no tenían mayor nivel de instrucción o de educación. Pero sin embargo, la historia, al menos en nuestro país, nos ha demostrado que no solamente la gente que no tuvo acceso a una instrucción, a una educación pulcra, cayó en esto de la práctica de antivalores, de corrupción. Hemos asistido a diferentes juicios, hemos visto presidentes de la República presos, ¿no? O sea, uno tras otro. Entonces yo pienso que ese es un mal ejemplo para las generaciones que ven que eso es normal. Más bien el que no es corrupto, como tú bien dijiste, es un tonto. ¿Cómo es ese tema, Elvis? Es una pregunta interesante. En realidad eso tiene para explicar a largo, pero voy a tratar de resumir. Yo considero que es un factor cultural, que no es, digamos, algo nuevo, no algo parecido, ¿no? Está imbricado en la cultura, ¿no? Es algo así como la pobreza, ¿no? Las personas que son pobres se victimizan todo el tiempo y piensan que de ahí no van a salir, ¿no? Es un modo de pensamiento. En el caso, por ejemplo, de la corrupción es algo parecido, ¿no? Podemos de pronto notarlo en las familias, podemos notarlos, por ejemplo, en las reuniones de las juntas, de las comunidades, de las asociaciones. Y cuando uno, digamos, va por ahí a hacer esa investigación, esos estudios, encuentra pues que, a ver, vamos a suponer, en una junta de un edificio, el presidente, el vicepresidente, el vocal, el tesorero, todos tienen denuncias y siguen siendo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las comunidades campesinas también, en las asociaciones, ¿no? Por ejemplo, el presidente del IPD anterior, y así, ¿no? Entonces, uno encuentra que es una cultura ser corrupto, es parte de la cultura. Y yo me atrevo a decir lo siguiente. Cuando dicen que el incanato era el mejor ejemplo de Amazúa, Maquella, Mayuya, etc., y yo reflexiono con respecto a eso desde el momento en que quienes estaban al lado del Inca
no podían verle a los ojos y tenían que agachar la cabeza. Y eso no era un estado de reflexión y un estado de crítica. Y creo que eso fue un problema bien grave para la sociedad inca, bien, hasta la actualidad. Yo creo que había que hacer una investigación más profunda, pero creo que ahí nace la corrupción. Y se extiende a través del virreinato, con la llegada de los castellanos, quienes normalmente hacen lo que están haciendo los venezolanos, extorsionar. Bien, ese era su modo de vida. Este grupo incluso se dice que de delincuentes que llegaron en ese tiempo, porque a la mar no se echaba nadie en ese tiempo, porque hay que recordar que en ese tiempo pues se pensaba que había animales gigantes en el mar, así que se los iban a tragar, y así que los únicos que podían pues echarse a la mar eran aquellos pues que estaban condenados, ¿no? Y entonces ellos fueron los que llegaron acá, o muchos de ellos, o algunos de ellos, y que finalmente implantaron su modo de pensamiento. ¿Y cuál era su modo de pensamiento? Su modo de pensamiento era que cuando cosechaban, ¿no?, estas culturas, ellos iban, arrasaban con casi todo y le dejaban algo para comer, para que vuelvan a sembrar y de otra vez vuelvan a arrasar, y así sucesivamente. Y es lo que hacían en España. Bien, lo mismo hicieron acá. Entonces nos llegó esa cultura, bien, y se imbricó lamentablemente pues en muchas comunidades, bien, y lamentablemente se imitó. Bien, y era una forma de vida, por el mismo sistema implantado en el virreinato. ¿Por qué? Porque aquí, cuando llegaban los fiscales, no recuerdo cómo se llaman, los fiscales que llegaban de España aquí, a nombre del rey, venían a fiscalizar, y pues cuando llegaban todo estaba bonito, todo estaba bien, les recibían con los brazos abiertos, con comidas, con banquetes, con festines, con bailes, etcétera, y no le hacían ver la realidad. Y a pueblo donde iban hacían lo mismo. Y es por eso que esa idea caló ahí, pero la realidad era otra. ¿Bien? Y cuando estos regresaban le decían al rey, pues es un paraíso el Perú. ¿Bien? Entonces, algo parecido sucede acá, lamentablemente, ¿no? Bien, entonces, esto de la corrupción no es, digamos, algo anormal, es algo histórico, ¿bien? Y que cada vez se ha extendido más, y que lamentablemente viene desde el hecho de que cuando se paga al policía para que no le pongan una papeleta, hasta el hecho, por ejemplo, de vender hasta de pronto pues terrenos de una comunidad, o regalarlos, o donarlos, ¿no? Pero por detrás cobrando, ¿no? Bien, y eso es un problema. Y eso se ve en las instituciones, finalmente. Bien, y el que no lo hace, ¿no? Ese dicho que dice, no va a pasar nada, no te preocupes. ¿No? No va a pasar nada, no te preocupes. Cuando te dicen no va a pasar nada, no te preocupes, es porque va a pasar. Y tarde o temprano va a pasar. Porque tarde o temprano la ley se aplica. Claro. ¿No? Y es lo que tú me decías, ¿no? ¿Cómo es que han llegado ahí? Por eso, ¿no? El abogado le dice, no te preocupes, todo está controlado, ¿no? Es más, fulano es mi amigo, fulano es mi amiga, etcétera, 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 ¿no? Pero al momento de la verdad, no todos están de tu lado, ¿no? ¿Para qué lo hiciste? Es tu problema. Aquí nadie te va a salvar. Justamente, mira, ha sido tanto este tema de la corrupción, no solamente en nuestro país, creo que es algo en todo lugar, que aparecen pues por esa razón, así como hay el ISO 9000, aparece el ISO 37001 del 2016, que se ha creado justamente para atenuar el tema de la corrupción y el soborno en las instituciones, no solamente públicas, sino también privadas. Y hay instituciones acá en el Perú que ya lo tienen implementado. Tienen su código de ética y conducta, tienen su acta de compromiso, justamente para atenuar, pero pareciera que no ha calado en lo profundo, como concepto, como actitud, en todas las personas de una organización. Como tú bien sabes, Elvis, en la Universidad Nacional de Ingeniería se está iniciando este proceso de instaurar, de implementar, y tú eres uno de los artífices también, este
sistema antisoborno, sustentado en el ISO 37001. ¿Cómo ves ese tema, Elvis? A mí me parece que el programa es excelente, ¿no? O sea, se tiene que, digamos, disminuir, ¿no? La corrupción. Y uno de los elementos, yo diría, importantes y principales en este proceso justamente es el ISO 37001, ¿bien? Para poder, digamos, detectar estos problemas que vienen sucediendo, y no solamente en la UNI, ¿no? Sino en muchas instituciones del Estado, lamentablemente, ¿no? En realidad no deberíamos tener por qué hacer esas cosas, ¿no? No debería ser así, pero quieran o no, es una obligación prácticamente hoy en día poder aplicar estos sistemas para saber qué tan bien o qué tan mal vamos en estos problemas que nos están aquejando en todas las instituciones, no solamente públicas, sino también privadas, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Y de esa manera tener, digamos, un diagnóstico con la intención de saber, pues, qué medidas se deben tomar y se deben aplicar en el futuro, ¿no? ¿Tú no crees de que estos conceptos de los valores, los principios, la ética, la moral, las corrientes, se debe de implementar con mayor fortaleza, con mayor inversión de recursos humanos y económicos desde el primer grado de primaria? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante, es fundamental. El otro detalle es que debe ser un plan nacional, no solamente en las escuelas, sino también en todas las instituciones, sin excepción. Claro. Puesto de que son las instituciones, ya sean públicas o privadas, las que también educan. Y en ese sentido, pues, la educación no solamente es al niño, sino también es a los padres, es a la sociedad, es a la familia, ¿no? Que va a jugar un rol fundamental para el buen funcionamiento del Estado, ¿no? Y lo que se invierte en ello no es mucho, en realidad, finalmente. ¿Por qué? Porque ¿cuánto nosotros perdemos como Estado anualmente? Son alrededor de más de 10.000 millones de dólares aproximadamente, según el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Bien? Entonces perdemos muchísimo dinero. Y esto puede ser mucho más todavía hoy en día. Pero sí, es necesario, digamos, educar. Desde, incluso, yo me atrevería a decir, incluso antes, ¿no? Desde nido o algo parecido, ¿no? Claro, porque implementar ya en personas adultas todos estos conceptos, esos cambios son muy lentos. Así es. Y probablemente sean reacios a poder retornar a alguna conducta que alguna vez tuvieron y que era una conducta ética. Así es. Porque voltean y encuentran personas que no son éticas. Miran para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás. Y entonces ellos dicen, ¿y yo por qué no puedo hacer lo mismo? Si acá no pasa nada. Así es. Entonces, como no pasa nada, sí, bueno, tienen pues una puerta abierta para seguir así es. avanzando por esos caminos dolosos y que hacen tanto daño a la sociedad. El país no progresa por eso. Así es. Un caso extremo es lo que acaba de pasar, ¿no? Con estos del búnker de Pachacamac. Ah, sí, los terrible. atraparon, la jueza, el fiscal, los soltaron. Y los delincuentes dicen, como no pasa nada, vuelvo a delinquir, hago mi fiesta, mato y no pasa nada, ¿no? Bien, ese es el problema. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Una violación, ¿no? Que es lo peor que puede existir, ¿no? Bien, que es el caso extremo. Pero seguimos asistiendo, como tú has cogido ese ejemplo, terrible, ¿no? Porque muchas personas, en este caso los policías, han invertido tiempo, han arriesgado su integridad física para capturar a personas que son delincuentes. Ahí no hay mucho que pensar, sin ser juez ni fiscal, es evidente por las pruebas que están allí. Efectivamente. Entonces parecería que hay un divorcio entre
la policía y la labor que tienen que hacer los jueces de impartir justicia. Nadie les pide que sean injustos, porque la Así es, justicia es darle a cada quien lo que merece en el momento oportuno. Para claro, eso están las leyes. Pero así es. pareciera que ahí también, de repente, pues puede haber corrupción, puede haber amenazas, puede haber presiones que hacen que se cohíba el juez y tenga que dar una sentencia como la que hemos asistido y que ha generado pues todo un tema, ¿no? Claro, y ahí pues otra vez aplicamos el deber, ¿no? ¿Cuál es su Claro, deber, ¿no? Como juez, como fiscal, qué es lo que debe hacer y cuál es el bienestar, no solamente para ella, sino también para la ciudadanía. ¿Y por qué para él o para ella, no? Por una razón muy sencilla, porque le pueden tocar a él o a ella también en algún momento. Y claro. entonces ahí viene el peor problema para ellos, ¿no? Entonces, por eso, lógicamente, pues uno va a correr el riesgo en ese momento, ¿no? Pero es mejor para todos, finalmente. Eh, yo creo de que acá hay tres cosas: el Estado, la academia y el sector privado, la industria. Uh-huh. Tienen que sentarse y poder diseñar políticas de Estado en Así cuanto es, a esto de la ética, así porque es. si no, va a ser imposible, así, prácticamente imposible, poder eh, enderezar al país. Uno va y escucha lo que pasa en Madre de Dios con los mineros informales que están depredando la selva, Así es, los madereros en la selva, ¿qué estarán haciendo? La pesca informal, el transporte informal, el comercio informal. O sea, un ambulante es una persona que vende caminando. No es una persona que agarra y se hace dueño del metro y medio de la vereda de una avenida y vende. así es. Mientras el que está acostado paga su impuesto, paga alquiler, paga luz, paga personal. Es una competencia absolutamente desleal. Pero eh, todos se amparan en que tenemos que vivir, tenemos que comer, queremos trabajar. Pero Así es. nadie dice queremos trabajar éticamente. Así es, efectivamente, ¿no? La informalidad es un gravísimo problema. Yo no sé por qué las autoridades no toman cartas en el asunto. Se sabe, pues, que hay gente que necesita, pero hay gente que vive como debe de vivir, como debe de ser, y sin embargo, pues, le ponen al frente a un ambulante, que Claro. finalmente, pues, es una competencia desleal, ¿no? Ujú. Cuando en realidad no debería ser, el Estado debería defender a aquel que vive formalmente y que puede dar un sueldo a un trabajador, a dos trabajadores, Claro, mantiene una familia, dos familias, ¿no? claro. Correctamente, como debe de ser. Es más, con un sueldo de pronto que de pronto no es muchísimo, pero por lo menos le alcanza para vivir dignamente, ¿no? Entonces, es el que está dentro de la legalidad y el debe ser frente a una persona que, si bien es cierto, no tiene, el Estado se debe preocupar básicamente por crear empleo, y no cualquier empleo, un empleo que sea digno para esa persona también. Esa es la labor del Estado, de los gobiernos. Ujú. Finalmente, Elvis, la pregunta: ¿por qué es importante la ética en el desarrollo de un profesional y en el desarrollo de una sociedad? Considero que es importante en la medida de que esta va a dirigir un buen comportamiento de todo profesional, sin excepción, para no colisionar con las normas establecidas dentro de la sociedad y para no colisionar contra los seres humanos, porque él también es un ser humano como otro, en igualdad de condiciones, con los mismos derechos, sin excepción. ¿Bien? Y en la medida, digamos, de que sea lo contrario, o sea, vaya contra la ética, de alguna otra manera, pues en algún momento puede tener problemas. Y ahora, más aún, si estos de alguna otra manera están relacionados, ya sean con normas de penas privativas de la libertad o algunas penas graves que podría tener, entonces va a afectar en su vida de manera personal, pero también va a afectar a su familia. Y si tiene hijos, esposa, lógicamente va a afectar en cada uno de ellos de manera negativa, no solamente en el hecho que de pronto tenga alguna pena privativa, sino también en el hecho de que la sociedad los va a señalar de manera negativa como seres de pronto inmorales, ¿no? Y con una imagen que de alguna u otra manera pues lo va a hacer sentir mal, ¿no? Tanto a él, a su familia como a sus amistades. Además, habrá gente que de pronto se va
digamos, desligar de esa familiaridad, amicalidad que puedan tener, ¿no? Y a veces eso resulta hasta frustrante, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, tenga estos principios éticos. Elvis, tú tienes a cargo la cátedra del curso de ética justamente en la Facultad de Ingeniería Mecánica en la UNI. ¿Cómo has percibido tú en el estudiante este curso? ¿Lo han tomado a la ligera? ¿Han reflexionado? ¿Se han preocupado por indagar, por comprender, por hacer suyo muchos de los conceptos que tú has podido compartir en el aula? Al principio normalmente son un poco reacios, en vista de que sus estudios normalmente pues lo hacen, digamos no todos, pero un buen grupo lo hace por repetición, a diferencia del curso que es más reflexivo, ¿no? Para que ellos piensen, que ellos reflexionen, no importa si están a favor, si están en contra, pero poco a poco, digamos, van variando, van cambiando su modo de pensamiento. ¿Bien? De tal manera que cuando se termina el curso, la mayoría, digamos, está ya en otro nivel de reflexión. Lógicamente siempre hay quienes no desean cambiar, ¿no? En realidad el curso no es para cambiarles de pensamiento, el curso sobre todo es para reflexionar. Hay que recordar que ellos normalmente tienen, pues, a ver, entre, no sé, 17, 18 años, 19 años, 20 años aproximadamente, 24 años, ¿no? Y ellos ya vienen, imagínense, alrededor de 18 años con un modo de pensamiento. Claro, Ya, claro. no es fácil decirle, pues, oye, ¿sabes qué? Compórtate bien o algo parecido. Y ya vienen con una idea ya establecida, ¿no? Entonces, Y aparte contigo están 2 horas o 4 horas semanales, pero en la casa están así es, ¿no? 17, 20 horas, ¿no? Es imposible. Hacerlo reflexionar, sí, ¿no? Decirle que está bien, que está mal, cuáles son las teorías, ¿no? Reflexionar sobre ellas, ¿no? Dar ejemplos, ¿no? Y muchos de ellos terminan, pues, convencidos de que hay que cambiar este país, hay que cambiar su modo de pensamiento, terminan agradeciendo, ¿no? Acerca de las clases, y lo cual a mí me reconforta, ¿no? Claro, es gratificante eso. Así es. Y ahora que estás inmerso en este tema de la implementación del sistema antisoborno en las 2 unidades de tesorería y contabilidad y abastecimiento, porque luego va a ir para toda la UNI, es un trabajo largo. Brevemente, porque nos quedan 3 minutos, ¿cuál es tu comentario? Bueno, para mí, digamos, es un espacio bastante gratificante poder dar a conocer mis ideas, que lógicamente pues son ideas que las he adoptado, ¿no? No he descubierto nada absolutamente y reflexiono sobre ellas, ¿no? Básicamente. Pero sí es importante que todos los profesionales de nuestra universidad en realidad tengan claro acerca de sus comportamientos, ¿no? Y reflexionen sobre ellos en la medida de que se están haciendo bien o de pronto se están equivocando. Y esto les sirve básicamente para que ellos tomen una nueva conducta, si fuera el caso, ¿no? En favor, digamos, de su persona, de su familia y en especial de la institución, para poder, digamos, brindar un mejor servicio, pero también para ser reconocidos como una institución, pues, en algún momento de pronto con cero corrupción, si así fuera el caso, ¿no? Es un orgullo para mí, pues, dictar estos talleres, estas charlas, en la medida de que me están apasionando cada vez más y espero, pues, se entienda cada vez mejor en todos los trabajadores de la Liga. Excelente. Bueno, Elvis, tus palabras finales, nos queda 2 minutos. Perfecto. Bien. Me parece que ha comenzado el programa recién. Agradecerte a ti, ¿no? Y tu programa Entre Gineros, que es extraordinario. Bien, para mí es un placer, es un gusto. En realidad es más que eso, en la medida de que estoy participando ya desde el inicio prácticamente de tus programas y entregar aquellas ideas que ayuden a que la sociedad sea mejor, a que la institución sea mejor y que las personas sean mejores, para mí es de un agrado bastante extremo. Tener la posibilidad de poder extender mis ideas a través de tu programa y también de tu audiencia es importante en la medida de que la sociedad en realidad necesita hoy en día tener un cambio, sobre todo reflexivo, antes de actuar
de una manera negativa. Correcto. Muchas gracias. Gracias a ti. Elvis. Gracias, amigos, por acompañarnos y será hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche en su programa Entre Ingenieros. Un abrazo, éxitos y felicidades. Nos vemos, Elvis. Gracias, nos vemos. Muchas gracias.